y quirúrgica saludamos a todas las personas que se encuentran conectadas el día de hoy y un especial saludo a los compañeros del grupo de interés en ortopedia quienes nos facilitaron la realización de esta actividad. Hoy una vez más tenemos un nuevo taller. Nos acompaña el doctor Tomás Martínez, él es médico de la Universidad de Antioquia, ortopedista de la Universidad Nacional y actual fellow de mano de la Universidad del Bosque. El doctor muy gentilmente nos aceptó la invitación y también nos ha acompañado en talleres presenciales de inmovilizaciones que lastimosamente pues no se pudieron realizar por la contingencia, pero sin embargo eso no nos detiene y nos adaptamos a la situación. La idea es que el doctor entonces inicie su taller, al final vamos a dar un espacio para las preguntas. Les recomendamos que mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas para mejorar la calidad del sonido. Durante la charla se va a estar rotando un link de asistencia para que nosotros conozcamos quiénes nos están acompañando y recordarles que el grupo Vitruvio tiene un grupo en YouTube en el cual se va a estar subiendo todas estas charlas. Entonces, sin más, muchísimas gracias, doctor Martínez, y damos paso a la charla. Bueno, buenas noches para todos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, para los que me conocen, muchas gracias por estar aquí. Los que no, como ya me presentaron, no voy a detenerme en eso. Muchas gracias a todos por dedicar este espacio. Algunos sé que ya han estado conmigo en esta charla antes porque ya la he dado un par de veces y para ellos el mensaje principal a los que ya vieron la charla es que están haciendo la tarea. Porque como ya pudieron ver en las charlas en las que me acompañaron de este tema, mientras más uno vea este tema y más veces vea radiografías y más veces se someta a este tipo de información, más aprende a moverse bien, más aprende a entender toda la minucia de la radiología en ortopedia. Y el mensaje casi siempre que les doy al final, que de hecho lo tengo al final en una de las diapositivas últimas, es que las radiografías en ortopedia son como los electrocardiogramas en medicina interna. Mientras más usted vea y más vea y más vea y más vea electrocardiogramas, más fácil se le hace enfrentarse a ellos después. Es lo mismo que las radiografías en ortopedia. Al principio uno se pregunta, ¿este man dónde vio esa fractura? ¿Cómo hizo para ver eso? Yo no veo nada. Y más adelante, cuando uno ya va viendo y viendo cada vez más radiografías, cada vez se le va haciendo un poco más fácil, cada vez va entendiendo el detalle, cada vez uno se siente más hábil para enfrentarse a una radiografía. Entonces, para empezar, les hago unas cuantas preguntitas que vamos a ir resolviendo durante la charla y que están las respuestas literales dentro de las diapositivas, pero más que eso es que se den cuenta lo importante que tiene la radiografía simple en la ortopedia. Realmente hoy no voy a hablarles de resonancia magnética, les hablaré de dos o tres cosas de TAC, pero son muy sencillas, pero yo me quiero enfocar es en la radiografía simple. ¿Por qué? Porque la radiografía simple es la que tiene la mayor cantidad de los médicos a la mano, no todos. Les cuento una experiencia personal donde yo hice rural, era una casita de dos habitaciones en la mitad del monte donde no tenía sino un electrocardiógrafo, un auxiliar de enfermería y un monitor fetal, no tenía rayos X. Entonces, a pesar de que uno cree que la radiografía está en todas partes, realmente no. Y si no lo está la radiografía, menos lo va a estar la tomografía y menos lo va a estar la resonancia. Yo sé, la vez pasada tuve una charla con un residente de cuarto año de Argentina, colombiano que estaba haciendo en Argentina, pero cuando estábamos dando la charla de Trejos, creo que fue la vez pasada, sostuve una charla interesante con el hombre. Entonces aquí pueden acompañarnos algunos residentes, me parece súper bien, muy bienvenidos, pero la charla igual la voy a enfocar a cosas simples y básicas sobre radiografía. La primera pregunta entonces, ¿cuánta es la angulación tolerable en las fracturas de la diáfisis del segundo metacarpiano? Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Hay angulación tolerable de las fracturas del segundo metacarpiano? Ahí les dejo la pregunta, las opciones 20, 0, 15 o 10 grados. Esa la iremos resolviendo más adelante. La segunda pregunta, una de las siguientes no hace parte de las estructuras que conforman la Y escapular en la proyección de igual nombre para el hombro. ¿Por qué les pongo estas preguntas? Porque yo sé que muchos de ustedes van a enfrentarse próximamente a un examen de admisión y estas son preguntas frecuentes, fáciles de resolver, pero que como uno no ha visto el tema y no está acostumbrado, muchas veces se le pasa. Las opciones, entonces, la coracoides, la espina de la escápula, el cuerpo o la acrómio.
La otra pregunta, la tercera, para que la anoten ahí en una hojita. La fractura más comúnmente asociada con las fracturas de calcáneo por caída de altura es el fémur, los platillos tibiales, las vértebras lumbares o la pelvis. Que también la vamos a resolver durante la charla. Como principios generales, entonces, de la radiología en ortopedia, primero, las proyecciones adecuadas. Van a darse cuenta que es realmente difícil que en un sitio haya un técnico de rayos X que tome unas proyecciones adecuadas. Generalmente, cuando están pasando revista con el servicio de ortopedia, generalmente el profe que uno considera el más cansón y el más fastidioso le dice, pídale una proyección en yesca, pídale una proyección axilar, pídale una proyección. Eso no es una verdadera lateral, eso no es una verdadera P. Entonces, ¿por qué es importante las proyecciones adecuadas? Vamos a ver durante el transcurso de la charla cuándo es importante y cómo se ve una proyección adecuada y cómo se ve una proyección que no es adecuada para que vean realmente la diferencia y lo importante. Segundo principio importante de la charla, las articulaciones proximal y distal. Cuando uno está viendo una radiografía y ve un foco de fractura muy grotesco, uno inmediatamente se enfoca y se va derechito para la fractura. Pero no se pone a pensar que una fractura es un paso de energía. Realmente una fractura no es que simplemente el hueso se rompió, no, es que a través de ese hueso pasó una energía que puede ser por carga axial, por torsión, por compresión, por muchas causas. Y esa energía, la mayoría de las veces, se concentra en el foco de fractura, rompe la fractura, rompe el hueso y por ahí se va la energía. Pero también tenemos que tener presente que no siempre la energía toda se va por el foco de fractura. Muchas veces sigue avanzando y me afecta la articulación distal. O viene de distal a proximal y me afecta la articulación proximal. Entonces siempre no se enfoquen solamente en el foco de la fractura, que es lo más fácil de ver. Como dicen los profes en revista, eso lo ve el portero. Pero realmente la articulación distal y la articulación proximal muchas veces no las ve el portero, y ahí es donde ustedes se diferencian del portero, que el portero no vio que el paciente tenía una luxación asociada de la articulación distal o de la articulación proximal. Tercer principio, y quizás el más importante que les voy a recalcar muchas veces durante la charla, es seguir las corticales. Si usted tiene un hueso que realmente usted no está muy familiarizado con las radiografías para ortopedia, y el profe del internado en Sogamoso o en Santa Fe de Antioquia, que es de donde yo vengo, le pone a mirar una radiografía, y usted dice, Dios mío, pero yo no sé mirar esta cosa. ¿Usted qué tiene que hacer? Truco básico, siga las corticales. Si usted sigue las corticales, generalmente se va a encontrar dónde están los problemas. Más principios generales, mínimo 2 proyecciones, siempre muchachos, siempre. Les digo porque me pasa mucho, me pasa actualmente que trabajo en un hospital y a veces la chica de rayos X me toma solamente una radiografía. En esa radiografía yo veo muchas cosas, pero en esa radiografía puede que yo no vea nada. Pero si me toma 2 proyecciones, yo estoy viendo el mismo hueso en 2 visiones diferentes. Acuérdense que los huesos son estructuras tridimensionales. Si yo le tomo nada más una proyección, estoy viendo las cosas como si tuviera un ojo cerrado y el otro abierto. Yo necesito ver las cosas con los 2 ojos abiertos. Para eso necesito mínimo 2 proyecciones. Pilas con la palabra mínimo, es la más importante. Muchas veces necesito 3, 4, 5 proyecciones, un TAC o una resonancia, pero mínimo siempre 2 proyecciones. Otro principio, la radiografía post-reducción y post-inmovilización. Cuando nosotros hagamos cualquier tipo de intervención en un paciente, bien sea ponerle una férula, bien sea hacerle una reducción de un foco de fractura, bien sea ponerle una tracción, siempre tomémosle una radiografía post-reducción y post-inmovilización. ¿Por qué? Usted tiene que tener una evidencia de cómo quedó el paciente después de que usted lo intervino. Porque si el paciente en la esquina se cae y vuelve y se pierde la reducción, el paciente va a venir a decir que usted lo dejó mal. Mientras que si usted tiene una evidencia de que el paciente se fue bien, no hay nada con qué pelear. Usted le dice, señor, mire, así quedó usted después de que yo le hice la reducción, así quedó usted después de que yo le puse el yeso. Mientras que si usted no hace eso, no tiene cómo defenderse. Y otro principio que de pronto los residentes de ortopedia que nos acompañen por aquí van a decir, no, eso no es tan necesario. Y realmente tienen razón, no es tan necesario, pero es porque uno lo ve desde la óptica de uno. Cuando uno lleva 4 años viendo radiografías todos los días, usted ya no necesita radiografías comparativas. Pero cuando usted no está acostumbrado a enfrentarse a radiografías y cuando le es bastante ajeno ese concepto, es preferible que en los niños pida radiografías comparativas. ¿Por qué? Si usted tiene un trauma en el codo, sospecha que el paciente tiene una fractura de olecranon y le toma una radiografía del otro lado y ve la misma fractura, probablemente no sea una fractura, probablemente sea una fisis de crecimiento.
como no conocemos bien las fisis de crecimiento, porque es un tema bastante difícil, entonces muchas veces nos dejamos llevar y decimos, no, ese niño tiene una fractura. Si usted le toma una radiografía del otro lado, se va a dar cuenta que es una fisis y no necesita hacerle ningún tipo de intervención. No todos los pacientes son iguales y tienen las fisis en el mismo punto, porque realmente es así, pero en el 99% de los casos las fisis son iguales en los dos lados. Primero, para conocer las radiografías patológicas o la radiología patológica de la ortopedia, primero tenemos que conocer lo que es la radiología normal, que es el principio. No sé si ven el puntero, ¿ahí lo pueden ver? Sí, Sí, ahí se señor. puede ver. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, empezamos por el hombro. Vamos a ir como en segmentos corporales en orden. Traté de traerles las imágenes con la mejor resolución posible. Y también les traje unas trampitas durante la presentación. Hay unas cuantas imágenes en las cuales la resolución no es la mejor y la foto no es la mejor. ¿Por qué? Porque ojalá en todos los servicios tuviéramos radiografías como esta que están viendo ahí. Ojalá. Pero eso no pasa casi nunca. Realmente, cuando usted está en un pueblo, los equipos son viejitos, el técnico de rayos X no es el más hábil, entonces no le presentan este tipo de radiografías, sino que le presentan unas radiografías borrosas o en acetato que no se ve bien, etcétera. Entonces no es tan fácil. Pero por ahora empecemos con lo fácil, que son estas radiografías donde se ve todo muy bien. Entonces, primero, ¿qué estructuras vemos? Yo primero tengo que saber qué estoy viendo para poder analizarlo bien, porque si yo no tengo ni idea, sino que me muestran esta radiografía y yo digo, ¿qué diablos es eso? Pues quedo completamente perdido. Entonces, sobre la izquierda, la imagen de la izquierda. Entonces, el húmero, sí, perfecto, eso lo sabe el portero. ¿Cuáles son las partes del húmero? Entonces, aquí tenemos la tuberosidad mayor. La tuberosidad menor, ¿por qué no se ve? Porque está aquí detrás, porque el húmero en ese momento está ligeramente rotado, entonces la tuberosidad menor no se ve, estaría aquí detrás. La cabeza humeral, la diáfisis del húmero. Entonces, otro principio, ¿cuáles son las partes de un hueso? La epífisis, la metáfisis, la diáfisis y la otra epífisis y metáfisis. Y en los niños, además, tienen fisis. En los adultos no, esa es la diferencia, ¿cierto? Fisis es el sitio de crecimiento. Para los que no saben, de pronto a algunos les parecerá boba la aclaración, pero hay otros que de pronto no lo saben. Entonces, ¿qué es la epífisis? La parte distal y proximal de un hueso, que es esta de aquí en el caso del húmero. La metáfisis es esta de aquí. La diáfisis es aquí. Y hacia abajo sigue la otra metáfisis y la otra epífisis. ¿Cuál es la diferencia o para qué me sirve eso? Porque en las epífisis habitualmente está la superficie articular y las inserciones ligamentarias y tendinosas de los huesos. En la metáfisis es el sitio por el que anteriormente, en el caso de los adultos, crecían los huesos. Tiene un hueso más trabecular y un hueso más vascularizado. Y la diáfisis, que es esta parte más abajo, en la parte más distal de la imagen, que tiene diferente, el hueso es más corticalizado y menos vascularizado, por ende más resistente a algún tipo de fuerza, eso no nos vamos a detener en eso. En esta radiografía entonces, ¿qué vemos? La clavícula en la parte de arriba, que viene articulada con el acromio, en lo que se llama la articulación acromio-clavicular. Aquí vemos la glenoides entonces está sobrepuesta con la cabeza humeral. Entonces ahí es donde viene la importancia de las diferentes proyecciones. Miren, pasando la imagen de la derecha, como en una proyección diferente, la glenoides y la cabeza humeral no se sobreponen. Entonces uno dice, bueno, ¿y eso para qué sirve? Eso sirve, en este tipo de radiografías usted perfectamente puede estar seguro que la glenoides no está fracturada, porque es una muy buena radiografía. Pero si usted no tiene una muy buena radiografía porque su equipo es viejito y porque el técnico no es muy hábil, usted necesita dos proyecciones para que no se le sobreponga la glenoides con la cabeza humeral y así poder estar seguro que la glenoides no tiene fractura. ¿Listo? Y aquí vemos en esta zona, con los ojos de la fe, como me decían a mí cuando estaba estudiando medicina, aquí queda la coracoides, ¿sí? El codo. Entonces miren que esta imagen, por ejemplo, ya no está tan Full HD como estaba la anterior. Vamos a ver de todo tipo. En el codo, ¿qué vemos? El húmero, que para muchos es muy lógico. Aquí vemos que la epitróclea, el epicóndilo, el cóndilo o capitellum, la tróclea. ¿Qué más vemos? Miren que el olecranon en este caso se sobrepone con la parte distal del húmero. Aquí tenemos la coronoides, que es la apófisis, donde se inserta el músculo braquial anterior, que realmente se inserta en un ladito de la coronoides, y que luego se va a meter en este huequito, que se llama la fosa coronoidea, que justamente está hecha para eso. Entonces, miren la estructura tan interesante que se nos forma. Si vamos a la imagen del lado de la izquierda, aquí tiene un huequito y aquí tiene otro huequito, ¿cierto? Y en la mitad forma como un reloj de arena.
Ese reloj de arena, ¿por qué se forma? Porque aquí el hueso es más grueso y más corticalizado. ¿Este hueco para qué sirve? Para la inserción de la coronoides. ¿Y este hueco de atrás para qué sirve? Para la inserción del olecranon. Entonces, en ese sitio el húmero es muy débil. Por eso es que ustedes ven con tanta frecuencia fracturas supracondíleas, tanto en adultos como en niños. Porque en ese punto, debido a esos dos huecos que se forman para la inserción de las apófisis del cúbito, el hueso se vuelve muy débil, está más delgado y se fractura con frecuencia. Realmente, por el tipo de estructura, uno no debe decir epicóndilo medial y epicóndilo lateral, uno debe decir epicóndilo solamente al lateral y epitróclea al medial. ¿Por qué? Porque esto es una tróclea, no es un cóndilo. Cóndilo es el capitellum, pero con lo que articula el cúbito no es un cóndilo, es una tróclea. El tipo de articulación es una articulación troclear. La condilar es la del radio con el capitellum. Realmente uno decide epicóndilo y epitróclea. ¿Qué más vemos en la imagen de la izquierda? Entonces, la cúpula radial, que están viendo aquí, algunos le dicen la cabeza del radio, en este caso la cúpula radial. Aquí vemos un morrito que se llama la tuberosidad bicipital del radio, que también la podemos ver en la imagen de la derecha, que es esta de aquí, que se inserta el bíceps, ¿cierto? Y justamente por su posición y por su forma, cuando el bíceps se tensiona, no solamente es flexor, sino que es supinador del antebrazo. ¿Listo? Muy bien. Aquí tenemos la muñeca, es una estructura muy interesante la muñeca porque es supremamente compleja. Para los que estén más chiquitos les dejo una tarea, averíguense cómo es que se llaman los huesitos del carpo, que a uno casi siempre se le olvidan y siempre se los preguntan. ¿Cómo se llaman los huesos del carpo? Y uno no tiene ni idea, ¿cierto? Y cómo se llaman los huesos, y para los que estén un poquito más avanzados y les guste un poquito la ortopedia, entonces averíguense cómo se llaman los huesos del carpo en latín. ¿Cierto? Uno dice, uy, este man, ¿para qué pregunta esa bobada? Porque realmente la nomenclatura de los huesos del carpo cambia. Cada que hay un congreso mundial de cirugía de mano, cambia la nomenclatura. Entonces, un tiempo dicen que se deben nombrar en el idioma en el que usted maneje las cosas. Luego dicen que se deben hacer todos en latín. En este momento estamos nuevamente en la moda de las estructuras en latín. Entonces, apréndanse cómo se llaman los huesos del carpo. Los vamos a enumerar aquí, ¿cierto? Entonces, miren, aquí pueden ver el más común, el más conocido, el más famoso, que se llama el escafoides, ¿cierto? Aquí en la mitad está el más grande de todos. Como es el más grande, pues se llama el grande, ¿sí? Aquí se ve el semilunar, que uno dice, ¿eso por qué se llama semilunar? Porque si ustedes se pasan a la imagen de la derecha, ven que aquí está en forma como una semiluna, ¿cierto? Este que está aquí es un semilunar. ¿Cuál sigue? El triquetum o piramidal, ¿sí? Entonces uno pregunta, bueno, ¿y dónde está el pisiforme? El pisiforme está aquí adelantico, ¿cierto? Trapecio, que está aquí, trapezoide, que está aquí debajo del segundo metacarpiano, grande, que ya lo habíamos mostrado, y el ganchoso. Y esta sombrita que se ve aquí, debajo del cuarto metacarpiano, es el gancho del ganchoso, eso se llama así. ¿Qué más estructuras vemos? Entonces el radio está perfecto, el radio tiene una inclinación articular, hay que mirar cómo está la superficie articular, si está esclerótica, si está fracturada, si tiene quistes, todo eso se puede ver en una radiografía, pero no es ahorita el caso. ¿Qué más vemos aquí? Vemos el cúbito completico, vemos su estiloides cubital, importante. ¿Qué más vemos? Entonces yo digo, esto es una radiografía de muñeca, sí, está perfecto, pero en una radiografía de muñeca yo también puedo ver otras estructuras diferentes a la muñeca, ¿como cuáles? Aquí podemos ver el primer metacarpiano completico, podemos ver esto aquí que no es una fractura, eso se llama los huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos, la característica es que es un hueso metido dentro de un tendón. ¿Para qué sirve? Para funcionar como punto de palanca, para darle más fuerza a esos tendones. ¿Qué más vemos aquí? El segundo metacarpiano, el tercero, el cuarto y el quinto, ¿cierto? Entonces en una misma radiografía puedo ver muchas cosas. Ahora nos pasamos a la proyección lateral y repasamos. Aquí tenemos el radio, detrás, mírenlo aquí, está el cúbito, está aquí detrás, el radio es este que viene más alto, que se los estoy marcando aquí con el puntero, que ojalá lo vean. Aquí tenemos el escafoides, miren esta nariz grandota del escafoides, que es este que está aquí. Luego tenemos aquí el semilunar, que ya lo habíamos visto. Aquí tenemos este que siempre está por fuera, es el pisiforme, que siempre es el que está fuera de la fila, que está ahí adelante, y aquí están sobrepuestos el resto. Si hacemos detalle, aquí estaría el grande y demás, pero pues ya se vuelve más complejo. Aquí vemos los metacarpianos, siempre miren todo. Como les digo, tiene una fractura de radio, perfecto. Pregunta, ¿cómo está el escafoides? Segundo, ¿cómo está el intervalo entre el escafoides y el semilunar? Tercero, ¿cómo están los metacarpianos? Etcétera. Bueno, esto es una cadera, miren que aquí la resolución ya se nos puso un poquito más fea, ya las fotos no se ven tan bien. Pero ¿qué podemos ver? Muchas cositas. Podemos ver el sacro, podemos ver todos sus agujeros sacros, podemos ver los alerones ilíacos que están aquí. Miren las sacroilíacas cómo se ven de bonitas.
Siempre apréndanse cómo se ve una sacroiliaca ilíaca, por si de pronto ustedes tienen duda que el paciente tenga una fractura de la pelvis con compromiso sacroiliaco, esto se va a ver grandote. El espacio negro se ve mucho más, ya no es una rayita, sino que es un espacio grande. Miren todo el anillo pélvico, ¿cierto? Miren el acetábulo, una radiografía le da uno mucha información. El acetábulo, miren, esta es la parte y este es el otro borde que viene por aquí detrás de la cabeza. ¿Sí? En esta radiografía se alcanza a ver bien, en otras no se ve absolutamente nada. Aquí ven entonces cómo va hacia atrás, todo el borde del acetábulo, siempre miren la síntesis cúbica, siempre miren la cabeza, cómo se relaciona la cabeza del fémur con el acetábulo, si está muy metida, si está muy salida, si está fracturada. Acuérdense la división anatómica del fémur, entonces aquí tenemos el cuello, tenemos la cabeza, miren el trocánter menor aquí, miren el trocánter mayor aquí, esta zona, esta linecita que viene aquí por toda la base, es lo que me va a convertir una fractura de cadera en intraarticular o extraarticular. ¿Por qué? Porque acuérdense que en esta linecita que les estoy trazando aquí es decir, donde se inserta la cápsula articular de la cadera. Y por la cápsula articular de la cadera entra la irrigación de la cadera. Si la fractura está más proximal de ahí, se considera una fractura intracapsular. Y una fractura intracapsular se maneja con un reemplazo de cadera. Mientras que una fractura que esté de aquí hacia abajo se maneja con osteosíntesis, con clavos, con placas, con tornillos, con lo que usted quiera. Esa es la gran diferencia que hay. ¿Qué más tenemos aquí? Entonces, listo, pasemos. Tenemos la rodilla. La rodilla es una estructura muy interesante, relativamente fácil de ver. Miren, por ejemplo, este paciente. Miren qué le ven de raro a la rótula, que está un poquito alta, ¿cierto? Miren que eso también se puede ver en una radiografía. Este paciente tiene una patela alta. Normalmente la patela debe ir aquí, un poquito más abajo, no necesariamente sobreponiéndose con la superficie articular como uno creería, sino ligeramente más arriba, pero en este caso el paciente tiene una patela muy alta. Tiene las espinas, tiene los platillos, tiene la relación con el peroné. Miren que el peroné se ve bastante bien. En una buena radiografía AP de la rodilla no debe ver el 70% de la cabeza del peroné, no lo debe ver completo. ¿Qué más podemos ver? Miren que este paciente ya tiene algo de artrosis, ¿no? Miren, esto que les estoy señalando aquí es un quiste subcondral, que eso es de artrosis. Miren que aquí tiene un osteofito grande, que es una punta. Tiene afilamiento de las espinas tibiales. O sea, tiene signos importantes de artrosis. Este del lado derecho, que no es el mismo paciente claramente. Entonces, miren todo lo que se puede ver, la relación de la cabeza del peroné con los platillos tibiales, la posición de la rótula, bueno, etc. Perfecto. La pierna, miren que no es lo mismo una radiografía, se las devuelvo, no es lo mismo una radiografía de rodilla que es esta, una radiografía de pierna. Entonces, otro mensaje, si usted quiere ver la pierna, pide una radiografía de pierna. Pero si usted quiere ver la pierna y pide una radiografía de rodilla, probablemente vaya a ver la rodilla y no vaya a ver la pierna, que era lo que quería ver, que eso pasa con mucha frecuencia, que el paciente le duele la muñeca y le piden radiografía del antebrazo. Usted no quiere ver el antebrazo, usted quiere ver la muñeca, entonces pide una radiografía de muñeca. Si tiene dudas, le pide las dos, muñeca y antebrazo, pero si no tiene dudas, ¿para qué le pide eso? Para que le pide una radiografía de antebrazo que no le va a mostrar muy bien la muñeca. Esto es una pierna. Miren que no se alcanza a ver muy bien la articulación del tobillo, ni tampoco se alcanza a ver muy bien la articulación de la rodilla, porque yo no quiero ver eso, yo quiero ver es la pierna. ¿Listo? Muy bien, tobillo. Miren la diferencia entonces entre una radiografía de la pierna y una radiografía del tobillo. Veo estructuras completamente diferentes. No solamente se fijen en el tobillo, miren todo, miren también el calcáneo, miren el astrágalo. Este paciente tiene una cosita aquí atrás, si la están viendo, se las estoy señalando, que ahorita me van a decir si eso es una fractura o qué es eso que hay ahí, esta partecita que hay aquí atrás, detrás del astrágalo. Listo, aquí se puede ver el peroné también, miren, aquí con los ojos de la fe dirían mis profesores, aquí se ve el peroné, la tibia está completica. Juan pregunta, para los que estén más chiquitos y de pronto los grandes ya se sabrán su respuesta, ¿cuántos malévolos tiene un tobillo? Entonces, ahí les dejo la pregunta, ojalá que después al final alguno me la responda. ¿Qué más podemos ver en esta radiografía de tobillo? Puedo ver muchas cosas, puedo ver entonces el navicular, puedo ver aquí las cuñas a nivel del medio pie, puedo ver los metatarsianos, veo la base del quinto metatarsiano, que acuérdense que se fractura con mucha frecuencia. No todas las fracturas de la base del quinto metatarsiano son fracturas de Jones, que eso es lo que todos tendemos a pensar. Las fracturas de Jones son las fracturas de la zona 2, entonces pilas con eso, porque para que no los vayan a corchar y se pregunta de sangramiento con frecuencia. Listo, ahora sí entremos en la patología, que es lo que nos interesa. Entonces empecemos por miembro superior. Perdón, está tomando un poquito de tinto. Entonces, los dedos. Paciente de 34 años tuvo un trauma por aplastamiento del dedo pulgar de la mano derecha. Entonces,
Pregunta, ¿cómo se denominan los dedos? Muchos dicen el primero, el segundo, el tercero y el cuarto y el quinto. Si usted le quitan el tercer dedo porque se lo amputó completo, ¿cuál sigue siendo el tercero? Le tocaría cambiar la nomenclatura. Entonces, actualmente, como les digo que eso cambia cada que hay un Congreso Mundial de Mano, actualmente los dedos de la mano se denominan pulgar, índice, medio, anular y meñique, ¿cierto? Probablemente dentro de 5 años vuelve y cambie, pero en este momento se maneja así. Listo, entonces, ¿este paciente qué tiene? Ya les dije qué fue lo que le pasó. Tuvo un trauma por aplastamiento del dedo pulgar de la mano derecha. Entonces, usted tiene estas radiografías, que son una proyección AP, que es una proyección lateral del pulgar, ¿cierto? Que es la de más abajo a la derecha, y una proyección lateral de la mano. Miren la diferencia entre una proyección lateral del pulgar y una proyección lateral de la mano. Una proyección lateral de la mano es una foto AP del pulgar. Una proyección AP de la mano es una proyección oblicua del pulgar. Y una proyección lateral del pulgar es la que están viendo a la derecha. Entonces no es lo mismo usted pedir unas radiografías del pulgar que pedir unas radiografías de la mano, ¿cierto? Miren la diferencia, ahí la pueden ver. ¿Qué tiene este paciente? Entonces, si somos juiciosos y nos vamos aquí, podemos ver, ojalá que todos lo alcancen a ver, una fractura muy bonita que hay en la falange distal. ¿Cuál es la diferencia entre el dedo pulgar y los otros dedos? Que el pulgar no tiene sino 2 falanges, mientras que los otros tienen 3. ¿Listo? Como les digo, de pronto son datos bobos, pero para algunos puedan servir. Aquí tiene, ¿qué le falta? ¿Cierto? Aquí le falta algo. Si usted se va para las falanges distales de los dedos trifalángicos, miren que tienen como una cabeza. Y esa cabeza en el pulgar no está. ¿Debería estar? Claro que debería estar, porque todas las falanges distales tienen la misma estructura que se llama penacho. En este caso al paciente le falta el penacho. Entonces, como podemos ver, miren que la radiografía nos muestra muchas cosas. En este caso no solamente podemos ver las estructuras óseas, que las estamos viendo muy bien. Si ustedes son juiciosos, miren que el tejido blando también se puede ver. Y sin tener una foto clínica, ustedes ya saben que toda esta parte de la punta del dedo le falta al paciente, ¿cierto? Incluyendo los tejidos blandos. Todo eso falta ahí. Listo, muy bien. Este es otro casito, un paciente de 30 años que tuvo un trauma contuso. Eso le dijo a usted, la auxiliar de enfermería que hace el triaje del hospital de Pavarandosito. Entonces, ay doctor, es que el paciente tuvo un trauma contuso en la mano, paciente de 30 años. Entonces ustedes dicen, Dios mío, ¿qué le pasó a este señor? Entonces empiezan a mirar todo, dicen, miremos a ver, el radio, listo, está perfecto, el radio no tiene mayor problema, los escafoides, el semilunar, el grande, el primer metacarpiano, las falanges, pero cuando hacen el recorrido se encuentran que el segundo metacarpiano no está como muy católico comparado con los otros. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Una fractura diaficiaria angulada y desplazada del segundo metacarpiano. Entonces, ahí entonces acuérdense de las preguntas que hicimos al principio. Al principio hicimos unas preguntas, ¿cuánta angulación tolera el segundo metacarpiano? Entonces aquí les voy a enseñar una reglita que es chévere. El primer metacarpiano, 0 grados. El segundo metacarpiano, 10 grados. El tercer metacarpiano, 20 grados. El cuarto, 30 grados. Y el quinto, 40 grados. Entonces, fácil. 0, 10, 20, 30 y 40. Eso tolera en angulación los metacarpianos sin perderse y sin afectarse la funcionalidad de la mano. Entonces, ¿cómo se mide la angulación? Usted traza una lineecita por aquí, por toda la mitad del metacarpiano, bien bonita, y luego traza una lineecita por aquí, por toda la mitad, y a esas dos lineecitas les traza un angulito. Si el ángulo en el segundo metacarpiano le da más de 10, el paciente hay que operarlo sin duda. Si le da menos de 10, probablemente se pueda dejar así y el paciente le vaya bien. ¿Cuál es el problema? Si ustedes son juiciosos y comparan la posición de los 3 dedos más internos con el segundo dedo, miren que el segundo dedo está rotado. El índice está rotado. Entonces, no solamente me importa la angulación, sino la rotación. Porque un dedo que esté rotado pierde toda la funcionalidad de pinza y pierde toda la funcionalidad de prensión. Entonces necesito primero mirar la angulación del metacarpiano y segundo la rotación que tenga el dedo debido a la fractura. Si tiene más de 10 grados es quirúrgica y si está rotado también. ¿Listo? Los criterios importantes para tener en cuenta. Este es otro caso, un paciente de 42 años que tuvo un trauma con hiperextensión del pulgar. Entonces volvemos a hacer el mismo ejercicio. Uno dice, bueno, pues el señor tiene una hiperextensión del pulgar, ¿yo para qué me voy a ir a mirar el radio? Porque uno se puede encontrar sorpresas, ¿no? Como por ejemplo, si ustedes son juiciosos, van a ver que el paciente tiene una fractura a nivel de la estiloides cubital, que es una fractura vieja.
Es una fractura que ya está remodelada. Miren que todos los bordecitos son redonditos, no tiene bordes agudos, sino que todos están redonditos. Quiere decir que es una fractura remodelada. Si ustedes no ponen eso en la historia clínica, después el paciente va a llegar a decir que él tiene una fractura y que usted no se dio cuenta. Y realmente tiene razón, usted no se dio cuenta, ¿cierto? Entonces, pilas con eso. No solamente se vayan inmediatamente al pulgar, que está muy fácil de ver, sino que miren todo lo que hay en la estructura que les permite ver la radiografía. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Si uno es juicioso, que ya le dijeron que tuvo una hiperextensión del pulgar, entonces aquí tengo dos proyecciones. Esto es una medio lateral del dedo y esto es un intento de AP de la mano, que ninguna de las dos está buena, pero es lo que hay, como le dicen a uno en los hospitales, es lo que hay, doctor. ¿Qué pasa entonces con la falange proximal? Miren que le hace falta todo esto. ¿Sí ven? Todo esto. Si ustedes comparan con la falange del índice, miren que la falange del índice tiene como una base, una basecita. La falange del pulgar tiene la misma basecita, solamente que en este caso no está. ¿Por qué? Porque está fracturada. Si la ven aquí, aquí hay una mezcla de dos cosas, el fragmento de fractura y el sesamoideo. ¿Qué pasa? Uno dice, no, listo, es con urgencias le pegamos una jaladita y eso queda derechito y lo mandamos para la casita. ¿Cuál es el problema? Que miren la estructura que tiene la base de la falange en el índice. Es una estructura ancha. ¿Para qué? Para articularse con la cabeza del metacarpiano y que se vuelva estable la articulación. Si yo le quito esto, la articulación se vuelve inestable. Entonces yo le hago una reducción al paciente, le queda muy linda y vuelve y se le devuelve. Y vuelve y se la reduzco y vuelve y se le devuelve. Y si yo soy el paciente, no me voy a aguantar, sino que me jalen una vez porque esta vaina duele bastante. Entonces, en este caso, ¿qué hay que hacer con el paciente? Inmovilizarlo y mandarlo para cirugía. ¿Listo? Muy bien. Radiografía de muñeca. Un paciente de 57 años, don Fernando. Don Fernando iba para la tienda y en el camino un perro lo intentó morder y él, por no dejarse morder, se cayó. Hubo una caída desde su altura y ahorita llega a consulta de urgencias porque le está doliendo la muñeca. ¿Listo? Entonces ustedes hacen el mismo ejercicio. Miran todo, los metacarpianos, las falanges, el carpo, etcétera. Listo, chan. Entonces me voy de una al radio distal. ¿Qué tiene en el radio distal? ¿Tiene una fractura? Sí, claro. Eso no tiene mucha ciencia ver que tiene una fractura. ¿Pero qué tipo de fractura? Tiene una fractura de las dos corticales, como ustedes lo pueden ver. Aquí esta cortical está bien fracturadita y aquí está bien fracturadita. Ahí viene otro mensaje, muchachos, las fisuras no existen. Cuando un paciente le diga, doctor, es que yo tuve una fisura, no, las fisuras no existen. Cuando una mujer está embarazada del todo. No está medio embarazada, está embarazada del todo. Un hueso está fracturado del todo. No está medio fracturado ni fisurado. Que pueden existir fracturas unicorticales, eso es cierto, pero no quiere decir que sea una fisurita, sino que tiene una fractura unicortical, porque las fisuras no existen. ¿Listo? Entonces, muy bien, tiene una fractura de las dos corticales del radio distal, miren que está angulada, se fue hacia dorsal, se echó para atrás, cambió su angulación. Segundo, está impactada porque miren que esta cortical se metió dentro del fragmento del hueso, ¿cierto? Y aquí tiene un fragmento suelto. Entonces, todas esas cosas son cosas que ustedes pueden describir. La clasificación no es tema de esta charla, es la clasificación de Fernández, pero no la vamos a tratar porque pues no, en aras del tiempo y demás, y de poder hacer todo lo que queremos hacer. Este es un paciente de 40 años, miren la radiografía tan horrible que tenemos de este señor, no se ve nada, borrosa, fea, etcétera, pero pues como le dicen en hospitales, es lo que hay. Paciente de 40 años, accidente de tránsito como conductor de moto, cosas que nunca pasan en este bello país, y tuvo un trauma en la muñeca, ¿cierto? Entonces el paciente tiene una deformidad, miren, si pueden ver los tejidos blandos, el paciente tiene su brazo como un tenedor, y aparte de todo, miren lo que pasa con el radio. Miren que la diáfisis y la metáfisis del radio están por aquí, mientras que la epífisis, miren a dónde está. Está bien lejos, es una fractura desplazada, angulada, cabalgada y conminuta. Otro mensaje, se dice con conminución, no se dice con minución, porque la minución no existe. Y la minuta es lo que llenan los vigilantes antes de entregar el turno. Nosotros hablamos de fracturas conminutas o fracturas sin conminución, pero no decimos fracturas conminutas y sin minutas, porque eso no existe en ortopedia. ¿Listo? Entonces hacemos otro análisis. Miren la diáfisis y la metáfisis dónde está, suelta, absolutamente suelta, y miren la epífisis dónde está, toda hacia radial. Importante, ¿creen que esta cabeza del cúbito está donde debería estar? Ella, acuérdense que va aquí detrásito del piramidal. Y miren el piramidal dónde está,
y debería estar aquí. Entonces, respuesta, ¿el paciente tiene una fracturita del radio? No, el paciente tiene una luxofractura de Galeazzi. ¿Listo? Todo eso lo podemos ver en una radiografía. El paciente, la enfermera dijo, ay, doctor, hay un paciente de una fractura de radio. Entonces usted va y ve el paciente y le dice, sí tiene una fractura del radio, evidentemente, pero además tiene una luxación de la cabeza del cúbito. O sea que el paciente tiene una luxofractura de Galeazzi. Eso cambia considerablemente el panorama porque las luxofracturas de Galeazzi suponen inestabilidad de la articulación de la muñeca. Las fracturas de radio no necesariamente. También la pueden tener, pero no necesariamente. ¿Listo? En este caso, un paciente de 52 años tuvo un accidente de tránsito, una caída en la moto, cosas que no pasan en este país. Este es un paciente real del Hospital El Tunal, que alguno de los residentes, si está por ahí, lo habrá visto. Tuvo una fracturita del radio, como dicen por ahí. Entonces el paciente, aparte de que tuvo una fractura terrible aquí del radio, impresionante, miren el fragmento epifisiario cómo está desuelto, miren la cabeza del cúbito dónde está. La cabeza del cúbito está fuera absolutamente de su sitio. Y si ustedes son acuciosos, miren que todo este tejido blando está dañado y que aquí tiene gas. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente, sin yo haberlo visto clínicamente, sé que tiene una fractura abierta. ¿Listo? Y aparte de todo, no tiene una fracturita del radio, tiene una luxofractura de Galeazzi abierta. ¿Listo? Acuérdense siempre, revisen metacarpianos y revisen cartas, que nunca se les pase. Ah, bueno, y en esta que es una radiografía horrible, porque esto no es ni muñeca, ni antebrazo, ni codo, esto es lo que yo llamo un poncherazo. Afortunadamente nos permite ver, aunque sea mal, y parcialmente nos permite ver el codo, ¿cierto? Entonces revisemos también el codo, revisemos que el radio esté en su sitio, que el cúbito esté en su sitio, etc. Este es un paciente de 41 años, iba en una bicicleta que ahorita están de moda, y se cayó, y llega a su servicio de urgencias porque tiene esto. Entonces usted dice, ay, llamen al ortopedista, porque el ortopedista sí sabe de radiografías. Pues en este caso es muy fácil de ver, esto realmente no tiene mucha ciencia, pero descríbanlo bien. Esto hay que describirlo bien y describirlo bonito. Este paciente tiene una fractura diaficiaria en tercio medio transversa del cúbito y el radio. Entonces uno diría, bueno, pero ese radio parece que estuviera como en leño verde. Otro concepto importante que es el leño verde. El leño verde es una fractura unicortical, en teoría, en la cual una de las corticales se conserva íntegra y la otra se despeluca. Como cuando uno va a hacer una fogata y manda al amigo borracho en la finca para que traiga los palos de la leña y el amigo borracho trae los palos verdes. Entonces cuando usted va a partirlo, el palo se dobla por un lado y se despeluca por el otro. Eso es un leño verde, pero este paciente tiene 41 años. Los adultos no hacen fracturas en leño verde. Las fracturas en leño verde son de los niños. Entonces, nunca vayan a decir que un paciente adulto tiene una fractura en leño verde porque eso no existe. ¿Listo? Tiene en este caso una fractura diaficiaria en tercio medio de cúbito y radio transversa, angulada, etc. Hay que describir las fracturas complejas. El codo. Paciente de 26 años, una caída también como conductor de motocicleta, caso de la vida real, una radiografía horrible, también radiografía de la vida real, no se ve absolutamente nada. Entonces vamos a desglosar esta fractura que está muy chévere. El paciente no solamente tiene una fractura, ¿no? También tiene, miren dónde está el olecrano. El olecrano debería ir como por aquí adelante, articulando con la tróclea del húmero. ¿Eso cómo se llama? Una luxación, ¿cierto? Entonces, si el paciente tiene una luxación y una fractura, se llama una luxofractura. ¿Ok? Miren qué pasa. ¿Quién es esta? O en realidad, ¿quién era? La cabeza o la cúpula radial, que está con una fractura importante aquí en toda su base. Y si nos vamos a la otra proyección, miren este pedacito que está suelto aquí. Entonces, una fractura conminuta de la cabeza radial. ¿Listo? O de la cúpula radial. Tiene una luxación del codo, ya tenemos dos conceptos. Y miren este pedacito que aquí no se les hace como extraño. Este pedacito no debería ir ahí. ¿Dónde debería ir? Oh, sorpresa, aquí en la punta del olecrano. ¿Cómo se llama este pedacito? La apófisis coronoides. Es el paciente que tiene una fractura de la apófisis coronoides, una fractura de la cúpula radial y una luxación posterior del codo. Tiene una cosa que en ortopedia se llama una triada terrible del codo. ¿Listo? Entonces miren todo lo que le pudimos sacar a una sola radiografía que para el auxiliar de enfermería era simplemente una fracturita del codo. Sorpréndanse, las auxiliares de enfermería saben muchísimo, pero el concepto técnico tiene que ser de todos nosotros. El codo, paciente de 77 años, caída desde su altura. Este señor simplemente iba con su perrito, le estaba dando una vuelta, el perrito intentó agarrarse a pelear con otro, el perro lo jaló y el señor cayó y puso el codo. Entonces uno dice, uff, caramba, ¿qué tiene este señor?
Este señor primero tiene una muy mala calidad ósea. Miren que los huesitos todos están descalcificados. El radiecito está muy oscuro, es decir, no está blanquito como normalmente se ve porque está muy descalcificado, etcétera. Pero entonces uno sigue las corticales, acuérdense el ejercicio de seguir las corticales, venimos por todo el húmero, le damos aquí la vueltica y no vimos nada raro, ¿cierto? Aquí tampoco subiendo vemos nada raro. Luego hacemos el ejercicio, nos venimos por la cúpula radial, le damos la vueltica, nada raro. Luego pasamos por acá, aquí encontramos este morrito que es la tuberosidad bicipital del radio, la cúpula radial, tampoco hubo nada raro. Tercero, nos vamos por el cúbito, miren que aquí está la apófisis coronoides en toda la puntita. Nos vamos por aquí, no hubo nada raro. Nos venimos por aquí, cortical toda, y aquí nos encontramos un hueco, aquí nos hace falta algo. ¿Qué nos hace falta? Esto que está aquí arriba. ¿Que cómo se llama? El olecranon. Es el paciente que tiene una fractura transversa del olecranon a nivel del cúbito. ¿Sí? No es fácil, no es difícil de describir. Otro mensaje, miren que la radiografía de la izquierda es una muy buena lateral, la radiografía de la derecha es una pésima radiografía AP. Esto no es AP, esto no es lateral, esto no es oblicuo, esto no es nada. Es una radiografía, como les dije ahorita, un poncherazo que le tomaron al paciente. Generalmente a los pacientes les duele, claro, y uno tiene que entender eso, que el paciente no se deja estirar el brazo, que el paciente no deja hacer supinación, que no deja pronar, pero pues tratemos siempre de tomar la mejor radiografía que sea posible, que eso nos ayuda mucho a la hora de hacer el trabajo. Este es un brazo, un paciente de 32 años que tuvo un accidente como peatón que colisionó contra un vehículo. Simplemente el paciente iba caminando y un carro lo cogió. Un SITP en el caso de los que son de Bogotá. Cosas que no pasan nunca. Entonces, tiene una fractura del húmero, evidentísimo, pero miren, vamos a la clavícula, todo está perfecto. Vamos a la acromio, todo está muy bien. Vamos a la escápula, miren el cuerpo de la escápula que pasa por aquí detrás. La glenoides también, este morrito que se ve aquí que es la coracoides. Y ahora sí nos vamos a la fractura. Bueno, miremos las costillas también, acuérdense, pacientes con traumas de alta energía, miren de todo, puede tener unas fracturas costales, etcétera. De esta fractura de húmero probablemente el paciente no se vaya a morir, pero si el paciente tiene unas fracturas costales, una fractura de la escápula, un tórax inestable, un tórax paradójico, etcétera, en ese caso el paciente sí se va a morir. ¿Listo? ¿Qué tiene entonces la fractura del húmero? La cabeza está completica, la tuberosidad mayor completica, la tuberosidad menor no la podemos ver y seguimos bajando. Tenemos 1, que es este, 2, que es este de aquí, y 3 fragmentos de hueso, ¿cierto? Entonces es una fractura conminuta. ¿Cómo se llaman estos fragmentos grandotes que quedan en toda la mitad cuando se producen este tipo de fracturas? Se llaman fragmentos en mariposa. ¿Listo? Es importante que sepan ese concepto. ¿De dónde se despegó ese fragmento? Miren que es un trazo espiroideo. Entonces, el mismo trazo les cuenta la historia de qué fue lo que pasó con este paciente. Ese trazo espiroideo generalmente no es por un golpe directo, sino por traumas rotacionales. Probablemente el paciente durante la caída hizo una rotación muy intensa del brazo y el hueso no aguanta la torsión y se fractura. Y generalmente en las fracturas por torsión salen este tipo de fragmentos en mariposa. Bueno. Paciente de 71 años, se cayó desde su altura, tuvo un trauma en el hombro. Entonces uno dice, listo, no, este paciente tiene una fractura proximal del húmero, pero entonces vamos a hacer un ejercicio. Miren aquí, esto que se ve aquí, que es el acromion, bajamos y esto que se ve aquí es el cuerpo de la escápula, y vemos esto que se ve aquí adelante, que es la coracoides. ¿Se acuerdan que yo les había dicho a ustedes que cuáles eran las 3 estructuras que conformaban la proyección en Y de la escápula? Pues ahí está la respuesta. Las estructuras que forman la Y de la escápula son el acromion, la coracoides y el cuerpo de la escápula, no la espina. La espina va aquí detrás, exactamente. ¿Dónde? Detrás de la glenoides. Entonces la espina, en el caso de la proyección en Y de escápula, no se ve porque está detrás de la glenoides. ¿Listo? Entonces, el paciente tiene una fractura de húmero proximal. Perfecto. ¿Qué pasa? Miren dónde está la cabeza, ¿cierto? Y si ustedes se van siguiendo el acromion, aquí donde confluyen el acromion y la coracoides, queda la glenoides. Y la cabeza no está al frente de la glenoides, como debería estar. Entonces, el paciente que tiene, aparte de una fractura, también tiene una luxación. Entonces, se llama una luxación de la cabeza humeral. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo tengo una luxofractura de la cabeza humeral, el paciente generalmente requiere un reemplazo articular del hombro. No siempre, pero generalmente. Mientras que si solamente tiene una fractura de húmero proximal, se puede manejar o con un tratamiento no quirúrgico o con una osteosíntesis, más no requiere reemplazo. Entonces es importante ver todo ese tipo de cambios. Respecto al miembro inferior, la cadera.
que no saque tantas canas a todos. La cadera es muy compleja de ver, generalmente los pacientes están malitos, generalmente están muy inestables, los traen en estas camillas. Miren que ahí se puede ver en la radiografía que este paciente está montado en una camilla, en una tabla rígida para transporte. ¿Por qué? Porque se sospecha que el paciente tenga lesiones de la columna, etcétera. Entonces, esta es la radiografía que le mostraba. Usted dice, no, 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 venga, pero tómele una radiografía sin esa tabla porque si yo no estoy viendo nada. Doctor, el paciente está inestable, no le pueden tomar más. Como le dicen los hospitales, eso es lo que hay, doctor. Paciente 91 años, caída desde su altura, presentación de la extremidad en rotación externa y acortamiento, ¿cierto? Rotación externa, acortamiento. ¿Se acuerdan de la semiología, los que ya hayan pasado por semiología, de dos conceptos muy folclóricos que nos enseñaban los profesores, que era la bañista sorprendida y la bañista impúdica? La bañista sorprendida es esa señora que cuando la encuentran desnuda, ella por reflejo se tapa y rota su extremidad internamente, ¿cierto? Todo el muslo rota interno, esa es la posición de la bañista sorprendida. La posición de la bañista impúdica es todo lo contrario, es la bañista que la encuentran asoleándose con bronceador y llega un muchacho a mirarla y ella no tiene ningún problema y queda con su extremidad en rotación externa, ¿cierto? Entonces, en este caso, este paciente de 91 años que tiene una fractura, que ya vamos a mirar dónde está, tiene una presentación en rotación externa y con acortamiento. Siempre que una extremidad tenga acortamiento, algo pasa. No es normal que una extremidad que era igualita a la otra, de un momento a otro esté más corta. Algo pasa. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio de seguir las corticales. Si usted empieza por la pelvis, perfecto, esto es el anillo pélvico, entonces ahorita venimos al pubis, venimos al isquion, nos metemos por aquí, le miramos el acetábulo, nos vamos al alerón ilíaco, podemos ver que tiene gas en las asas intestinales, eso también es importante. Podemos ver aquí las articulaciones sacroilíacas, el sacro no se ve muy bien, articulación sacroilíaca, aquí nos vamos entonces al alerón ilíaco, venimos, bajamos, acetábulo, etc. Listo, perfecto. A él le duele la extremidad inferior izquierda, pero entonces a la derecha le vamos a echar un ojito porque de pronto no encontramos algo. Entonces, trocánter mayor, aquí tenemos la cabeza, aquí tenemos el cuellito, tenemos aquí el trocánter menor y la diáfisis. ¿Listo? Perfecto. Entonces ahora nos vamos a donde está el chiste. El paciente dice que le duele la cadera izquierda, está en rotación externa y está acortado. ¿Listo? Miren la diferencia entre el trocánter menor de este lado y el trocánter menor de este lado. Miren que el del izquierdo se ve mucho más, está más grandote, quiere decir que lo estamos viendo más de frente. Ahorita les digo eso para que nos sirve. ¿Listo? Entonces seguimos las corticales, venimos por aquí, por aquí, por aquí, todo está muy bien. Y esto aquí se pone como raro, ¿cierto? Y entonces aquí se me mete como de para acá, y esto entonces se me puso muy raro, y luego vengo para acá, y luego, o sea, ahí hay algo que no está bien. Entonces, listo, ya encontramos la fractura. ¿Qué tiene el paciente? Y miren, por ejemplo, la presentación de este cuello femoral y este cuello femoral. Miren que este cuello femoral tiene la angulación normal de la cadera, que es igual, entre 125 y 135 grados. Mientras que miren aquí lo que pasó, este cuello está casi a 90 grados, algo raro pasa, eso no está bien. Otra pregunta, ¿por qué el trocánter menor se ve tanto? Porque acuérdense que las fracturas producen dolor y el dolor produce contractura muscular protectora. Entonces, cuando un musculito que viene por aquí, por todo el borde del alerón ilíaco, pasa por aquí encima y se inserta aquí, que se llama el psoas ilíaco, se contrae, el paciente hace rotación externa y acortamiento. ¿Listo? Entonces ahí está el chiste. ¿Qué tiene el paciente? Miren esta fractura tan grandota que tiene. Tiene una fractura basicervical del cuello femoral, ¿cierto? Perfecto, muy bien. Cadera, entonces un paciente de 60 años que iba manejando su camión Doctor, y ¿sí? en la anterior, ¿esa sería extraarticular? Bueno, entonces acuérdense cuáles son las fracturas intraarticulares de la cadera, que son las que son propiamente de la cabeza, que se llaman las fracturas capitales, o ser, ¿cierto? Las capitales. Las que están aquí debajo, en todo el bordito, que se llaman las subcapitales. Las que están en el cuello, que se llaman las transcervicales. Y las que están en toda la base, que se llaman las basicervicales. Entonces, cuando una fractura compromete el trocánter mayor o menor, como en este caso que miren, el trocánter mayor está muy desbaratado, uno tiende a considerarlas unas fracturas intertrocantéricas. El límite entre una fractura basicervical y una fractura intertrocantérica es bien complejo. A veces uno se queda con la duda, ¿será que sí es intertrocantérica? ¿Será que es basicervical?
porque el límite es bastante difícil de establecer. Lo que se dice o lo que uno normalmente hace es que una fractura que comprometa en algún sentido alguno de los trocánteres, uno la considera una fractura intertrocantérica, más que una fractura basicervical. Si en la radiografía se ven los dos trocánteres conservados y completos, uno inmediatamente va y piensa que es una fractura basicervical. En este caso, para mí, es una fractura intertrocantérica. ¿Listo? Porque me compromete el trocánter mayor. Pero perfectamente sería muy razonable dudar y decir, pero a mí me parece que es más una base cervical, está perfecto, porque el límite realmente es muy difícil de establecer. Entonces, una pacientica de 60 años, es un señor, perdón, que iba manejando un carro. Este hombre iba manejando un carro, su camioncito, y se quedó dormido, como suele pasar, y se chocó contra un árbol. Entonces el paciente se lo ingresan, el paciente tiene mucho dolor, los camilleros, los paramédicos están muy asustados, mire, ese carro quedó vuelto nada, el carro se desbarató, el señor está inconsciente, etcétera. Listo, perfecto. Entonces, ¿yo qué hago? ABC, siempre, pila. Los pacientes de ortopedia es muy raro que se mueran de cosas ortopédicas. Usted tiene que mirar todo lo demás, el abdomen, el tórax, cómo está respirando el paciente, etcétera. Listo, todo eso está muy bien y el urgenciólogo le dijo, no, doctor, tranquilo, el paciente está estable y está súper bien, ahora le toca a usted hacer su trabajo. Usted vuelve a hacer el ejercicio de seguir las corticales. Usted viene y sigue la cortical del fémur, completica, cha, cha, cha. Perfecto, viene y sigue aquí el acetábulo, no perdamos tiempo en esto, que este ejercicio ya lo hicimos. Pero resulta que, usted ve como esta vaina como rara, ¿no? Este acetábulo como que uno dice, el acetábulo es como vacío, ¿no? Mientras que aquí está llenito con la cabeza del fémur. En este caso, el acetábulo uno lo ve vacío. Y la cabeza del fémur la ve como muy afuera, ¿cierto? Y la ve como muy atrás. Y el paciente está acortado y con rotación interna. ¿Se acuerdan que en las fracturas intertrocantéricas y de la cabeza y del cuello del fémur los pacientes hacen rotación externa? En este caso el paciente estaba rotado interno, o sea, una posición de la banista sorprendida, que era lo que estábamos hablando ahorita. La encontraron y le dijo, uy, por susto, hizo rotación interna, ¿cierto? ¿Qué tiene este paciente? Este paciente tiene una luxación posterior de la cadera. Es muy frecuente en accidentes de tránsito cuando se choca contra un elemento estático, que el motor se viene hacia atrás, pega en la parte de delante de la rodilla y me empuja la cadera hacia atrás y me la luxa hacia atrás. Entonces, importante, ¿está luxado? Claro que está luxado. Número uno, pero miren este fragmentico, todo chévere que tiene aquí arriba el acetábulo, ¿cierto? Entonces uno dice, es muy frecuente que las luxaciones de cadera se asocian con fracturas del acetábulo. Importantísimo describirlas, porque una luxación de cadera usted la reduce y se acabó el problema. Pero si el paciente tiene fractura de acetábulo, el paciente tiene que ser operado. ¿Por qué? Porque eso genera inestabilidad y probablemente va a volverse a salir. ¿Listo? Acuérdense que una articulación que esté por fuera de sí es una articulación que se va a necrosar con altísimo riesgo, porque el cartílago articular se nutre del movimiento y del contacto con su contraparte. ¿Sí? Cuando yo cambio esa dinámica, el cartílago articular puede morirse. Entonces, mucho juicio con eso. Las luxaciones son una urgencia ortopédica. El fémur. Tenemos un pacientico de 69 años que tuvo un dolor en la cadera después de una caída de su altura. Usted viene, mira la radiografía y dice, bueno, pues a ver, yo veo, señor, ¿qué le pasó? Esto no es una radiografía de cadera. Acuérdense, el paciente está hablando de la cadera. Es una radiografía de fémur. Vuelve el mismo término, doctor, eso es lo que hay. Entonces, a usted le toca trabajar con esto. Usted dice, bueno, pues si eso es lo que hay, le hacemos, ¿qué importa? Entonces, seguimos las corticales. Nos venimos por aquí, todo lo vemos muy bien, todo lo vemos perfecto, la cabecita está muy bonita, todo bien, chan, 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 y ups, aquí me encuentro, y un momentico, y esa muesquita que hay ahí es como que, ¿sí? Usted le queda como la duda. Bueno, pues miremos otra proyección. Listo, se viene por aquí, la cortical se ve muy bien, el trocánter menor está perfecto, el cuello se ve, la cabeza no se vio porque, doctor, eso es lo que hay. El cuello, venimos aquí y encontramos esto aquí como raro, ¿no? Así como, y aparte de todo me voy allá y me coincide topográficamente como con esta mosquita. Y el paciente le duele y se cayó. ¿Qué tendrás? Usted va y le toma un TAC y el paciente que tenía una fractura intertrocantérica tronzo 1 de la cadera. ¿Cuál es la tronzo 1? La que es incompleta. ¿Listo? Entonces usted dice, no, pero pues eso no es grave. Es tan grave que si el paciente vuelve y se cae o hace un mal movimiento, se fractura completo y es quirúrgico. Entonces este paciente, ¿qué hay que hacerle? Hacerle mucha claridad y decirle, señor, usted tiene una fractura en su cadera, reposo, estarse en su casa quietecito y demás, pero perfectamente, si no hacemos el ejercicio de seguir las corticales, vemos esta radiografía y decimos, ese paciente no tiene nada. Pues mire la muesquita, aquí se las estoy señalando, ¿cierto? Además unido como con esto raro aquí del trocánter, y miren la muesquita.
Ahí está. Y el paciente efectivamente tiene una fractura. Se los digo porque esto es caso de la vida real. Este paciente lo vimos en el Hospital El Tunal y la doctora que nos acompaña en el servicio de urgencias fue ella justamente la que dijo, pídale una tomografía porque ese paciente tiene algo raro. Se le pidió la tomografía y efectivamente tiene una fractura intertrocantérica de la cadera. Bien, un paciente que tuvo, como dirían por ahí, una fisurita, que es este que estamos viendo aquí, un paciente de una fisurita del fémur, que no vale la pena, un paciente de 21 años que se cayó desde el segundo piso, estaba tomándose unos traguitos con sus amigos, se pasó de copas y por la baranda al primer piso desde el segundo. Se lo traen en esta misma camilla que la pueden ver, que está detrás, porque el paciente tenía mucho dolor y los paramédicos estaban muy asustados. En la misma camilla le tomaron estas pseudo radiografías que ustedes pueden ver que, por ejemplo, la de la derecha no es una cadera, no es un fémur, porque el fémur no se ve completo, no es una rodilla, sino que es pues lo que le cayó al paciente. Podemos ver que tiene una fractura del fémur. Perfecto, eso es fácil de ver. El paciente está acortado, edematizado, con dolor, con rotación, etc. Pero ¿qué tipo de fractura es? Es una fractura, si la podemos ver, miren que el mecanismo de trauma, el mismo hueso le habla a uno, miren que tiene todo este mecanismo torsional. Esto se le levantó una tapita. Esta tapita de aquí, miren que coincide con esta cosita de aquí, ¿cierto? Este hueso, que es un hueso largo, cilíndrico, es un hueso que tiene muy buena capacidad de resistir cargas de compresión axial, pero es un hueso que responde muy mal y le va muy mal cuando usted le da, lo somete a fuerzas torsionales, ¿cierto? Que fue lo que le pasó en este caso. Uno dice, bueno, y este man se cayó en un segundo piso, ¿cómo así que una fuerza torsional? Sí, perfectamente pudo haber caído y al intentar evitar el golpe contra el piso, esa misma fuerza torsional más impulso del cuerpo que lleva, somete a torsión el fémur y se fractura. ¿Listo? Mensaje, yo sé que no es el objetivo de la charla, pero siempre les dejo este mensaje. Pilas, muchachos, paciente joven, 21 años, con una fractura de fémur, pilas, que estos pacientes hacen embolia grasa con mucha frecuencia, con mucha facilidad. La tibia, el fémur y el húmero, pilas con las embolias grasas, pilas, que no se les pase. Siempre póngale oxígeno, siempre estén pendientes, que el paciente no esté desaturado, que el paciente esté bien, que, etcétera. Pregúntele, ¿cómo se siente? ¿Se siente ahogado? ¿Se siente mal? El paciente se empieza a sentir con dificultad para respirar y ese paciente hay que inmediatamente ponerle oxígeno suplementario, pilas y que no se les pase. Muy bien, los platillos tibiales, este realmente este es el coco de la ortopedia, por lo menos para mí y para muchos de mis compañeros, los platillos tibiales son muy complejos de manejar. Es un paciente de 65 años, con un accidente de tránsito, el hombre iba manejando su moto, se cayó y para evitar irse contra el piso, le puso la rodilla al lo que en Medellín llamamos el bumper, en Bogotá le dicen la defensa del carro, la parte delantera. Le puso su rodilla y miren lo que nos trajeron a urgencias. Es un paciente que tiene una fractura severa del tercio proximal de la tibia. Eso lo vimos y está perfecto, pero bueno, pues describamos la fractura. El paciente tiene una fractura con un trazo cizallante. Miren, todo esto se cizalla, es decir, este fragmento que es el proximal se va a ir hacia abajo y este fragmento que es el distal se va a ir hacia arriba, como una flechita para acá y una flechita para allá. La próxima vez que demos la charlita les pongo unas animaciones con flechitas porque es más fácil de entender. Miremos siempre la cabeza del peroné, vean la que está detrás, está perfecta, esa no tiene problema, también la podemos analizar aquí. El trazo es cizallante, tiene una fractura que le permite o que le produce una disociación entre el tercio proximal de la tibia y la diáfisis. Es una fractura muy inestable, muy compleja. Y si vemos en la radiografía AP, tiene también, miren, el cóndilo femoral se metió dentro del platillo tibial y le produjo que el platillo lateral se separara del resto. Miren que esto está suelto, ¿sí? Este fragmentico aquí no está en ninguna congruencia con el resto del macizo. Todo esto está por fuera. ¿Listo? Entonces describan así la radiografía, una fractura conminuta, desplazada, con un trazo cizallante, acortada, con el platillo lateral disociado. O sea, eso es una muy buena manera de decir una radiografía, una manera bonita de decir una radiografía. Y escribir eso en una historia clínica nos toma 10 segundos más y queda supremamente bien. ¿Listo? El paciente de 27 años tuvo un trauma en la rodilla, un accidente de tránsito como peatón. El paciente está muy edematizado, tiene mucho dolor, el paciente no moviliza y le muestran a usted esta radiografía, doctor, mire, el paciente está en la rodilla, entonces usted tiene, miren, la radiografía lateral. Para los de aquí que tengan un poquito más de experiencia van a decir, no, pero ahí sí se ve. Pero para los que no tengan buena experiencia van a decir, no, pero pues para mí esa radiografía lateral yo la veo como normal, ¿sí?
Entonces, si usted es acucioso y sigue las corticales, mire que esto se mete aquí, ¿cierto? Miren este tracito tan bonito que tiene por aquí. ¿Listo? Y si usted no es muy juicioso, no lo ve, perfectamente se le pasa. Y le muestran una radiografía AP. Entonces usted dice, bueno, ahora sí entiendo por qué es importante AP lateral. ¿Listo? Seguimos las corticales, espinas, etcétera, y nos encontramos que aquí hay una disociación web que se viene por aquí. Entonces el paciente tiene una fractura del platillo lateral desplazada y con un gap o un espacio intraarticular. Este paciente es un paciente eminentemente quirúrgico. ¿Listo? Muy bien. Miremos todo también, repetimos, la patela, cómo está el fémur, etc. Paciente de 26 años, también un accidente de tránsito, conductor de moto. Les puse este caso 50 veces porque acuérdense que este es el mecanismo de trauma más frecuente, aunque como estaba hablando con un amigo en estos días, las fracturas por caídas de bicicleta vienen disparadas recientemente. ¿Listo? Pero lo normal es que este tipo de fracturas tan severas se vean en accidentes de tránsito, principalmente en moto. ¿Listo? Seguimos corticales, no hay que ser un genio para darse cuenta que el paciente tiene una fractura de la tibia. Miren qué bonito esto, porque miren la tapa que se despegó de atrás, que nos coincide exactamente con este fragmento. Es una fractura por rotación, por torsión. Miren que se destapa siempre así. ¿Listo? Una fractura de la diáfisis de la tibia con un trazo espiroideo, desplazado, acortado y enrotado. ¿Listo? Y aparte de todo, tiene una fractura del peroné que tiene un trazo, un fragmento en toda la mitad. Entonces, pregunta, ¿cómo se llaman estas fracturas donde yo tengo un fragmento proximal íntegro, un fragmento distal íntegro y un pedazo suelto en la mitad? Esas fracturas se llaman fracturas segmentarias. ¿Listo? Se tiene una fractura segmentaria del peroné. Miramos la radiografía lateral y efectivamente tiene lo mismo, es un trazo espiroideo, tiene una fractura segmentaria del peroné, etcétera. Este paciente es sí o sí quirúrgico. ¿Listo? Paciente de 60 años que tuvo un trauma en inversión de tobillo, lo más frecuente del mundo, y nos entregan estas radiografías. Entonces, primero, vámonos siguiendo corticales, nos encontramos aquí que tiene una fractura, claramente, miren aquí el trazo de fractura. Este fragmento que les estoy señalando aquí debería ir aquí, ¿cierto? Y miren dónde se quedó allá metido pegadito de la estraga. Tiene una fractura entonces del maleolo medial. Miren que ustedes pueden ver que miren todo el edema tan severo que tiene este señor aquí. Un edema importantísimo de su tobillo, y todo eso lo pueden ver en los tejidos blancos, que es algo que uno normalmente no mira en la radiografía. Y miren lo que nos encontramos. Uno ve el peroné que aquí está muy bien, ¿no? Está perfecto. Tiene aquí una fractura del maleolo medial, pero uno no lo ve muy bien. Pero si tomamos una radiografía con estrés, miren lo que aparece. Una fractura muy bonita, completica del peroné. Y nos caracteriza mucho mejor la fractura del maleolo medial. ¿Listo? Pero entonces, siempre la lateral, miren, por ejemplo, el peroné, cómo se nota aquí la fractura. Y siempre miren el resto de estructuras. Paciente de 26 años, trauma en eversión del tobillo. Miren, ¿por qué les traigo esta radiografía? Miren la radiografía AP, que es esta que está sobre todo a la izquierda. ¿Qué le ve uno de raro? Lo único que uno le ve de raro es este espacio que está un poquito aumentado. Eso solamente se aprende a ver cuando uno ya ha visto muchas de estas radiografías. Este espacio está un poquito aumentado, pero normalmente si usted la ve así en urgencias, usted dice, ese paciente no tiene nada. Pero cuando usted le toma las otras dos proyecciones, que son la proyección con estrés, miren lo que aparece en el peroné, una fractura completa del peroné, y una radiografía lateral, miren lo que aparece, ¿cierto? Entonces miren que si yo tomo solamente una AP, realmente puedo decir que este paciente no tiene nada. Si le tomo las otras dos, oh sorpresa, tiene una fractura muy importante, una fractura rotada, una fractura cortada, que es quirúrgica. ¿Listo? Bien. Un paciente de 40 años que se cayó desde el tercer piso, estaba haciendo unos arreglos en su casa y se cayó desde el tercer piso, me lo traen con esta radiografía. Seguimos corticales, miramos todos los metatarsianos, todo está muy bien, falanges perfecto, el medio pie, navicular, todo muy bien, la tibia perfecta, el peroné excelente, y vamos y miramos y encontramos que el calcáneo está destrozado. Es un pedazo de calcáneo, esto es otro pedazo de calcáneo, esto es otro pedazo de calcáneo. Tiene una fractura con minuta. Importante, ¿se acuerdan de la pregunta que les hice al principio? El paciente se cayó en un tercer piso, y si tuvo esta fractura es porque cayó de pie. Todas las fracturas son transmisiones de energía. El paciente venía cayendo, puso el pie contra el piso y se fracturó el calcáneo. La pregunta, ¿la energía se quedó ahí? Probablemente no. Acuérdense, entonces empezamos a mirar qué queda más arriba. ¿Qué es lo primero que me encuentro? La rodilla. ¿Quién? Los platillos tibiales. ¿Quién se impacta sobre los platillos tibiales?
el fémur. El fémur cuando se cae parado se impacta sobre los factores y los fractura, ¿cierto? ¿Qué seguimos hacia arriba? La cadera. La cadera se puede usar perfectamente. Seguimos hacia arriba y nos encontramos la columna, ¿cierto? ¿Dónde cambia la columna vertebral su forma y por ende el vector de carga? En L1. Entonces la respuesta es la fractura que más se asocia en pacientes con fractura de calcáneo por caída de altura es la fractura de L1. Paciente que ingrese en servicio de urgencias con una fractura de calcáneo comprobada por radiografía por una caída de altura, siempre tómele una radiografía de la columna lumbosacra. Siempre, siempre, siempre. Y clínicamente revísenle las rodillas, porque la segunda fractura son los platillos tibiales. Entonces, mucho cuidado con eso. En niños, ya vamos, este es nuestro último segmento de la charla. Un pacientico de 11 años que tuvo un trauma por una caída en la bicicleta, 24 de diciembre, estaba estrenando cicla, se fue a montar y se cayó. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Pues eso no es muy difícil de ver, pero hay que describirlo bonito. Tiene una fractura de cúbito y radio, ambas a nivel metafisiario, desplazadas y cabalgadas. Cabalgadas quiere decir que, mire, se salió el fragmento distal de la línea del hueso. Es decir, se está cabalgado. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Un paciente de 12 años, una caída de su altura mientras jugaba fútbol, también bastante común en nuestro entorno. Entonces, yo me voy derechito y digo, usted mantiene una fractura del radio, ¿cierto? El segmento distal está suelto, está cabalgado, miren el resto del fragmento donde está, siempre miren el codo, pilas, mucho juicio, pero si son juiciosos, miren qué pasa con la cabeza del cúbito. Esta cabecita del cúbito está aplastada, ¿sí la ven? Aplastadita, metida dentro de sí mismo, metida dentro de sí mismo. Si usted no describe eso en la radiografía, cuando lo ven en el servicio de urgencias, eso se pasa y nadie lo vio. Entonces, la fractura del radio es evidente, pero la fractura del cúbito, que no es tan evidente, también es importante. Muy bien. Y las pues con la radiografía tan bonita que les gustaron en el servicio de urgencias. A alguien, algún genio, se le ocurrió tomarle una radiografía con la férula. Y miren lo que pasa con las radiografías con férula. No se ve nada, ¿cierto? Entonces, uno quiere ver el escafoides, pues digamos que está bien. El semilunar, pues digamos que está bien. El primer metacarpiano, pues digamos que está bien. ¿Por qué? Porque por la férula no se ve, ¿sí? Afortunadamente existe lo que se llama la proyección lateral. La proyección lateral nos permite ver que el paciente tiene fisis. Miren que todavía tiene fisis abiertas, es decir, que es un niño. Miren este fragmento que está suelto, que ¿de dónde viene? Viene de aquí. Pero miren que si ustedes calculan el tamaño del radio versus este fragmento, ustedes dicen que este fragmento es mucho más pequeño que este tamaño completo del radio. ¿Qué pasa? Probablemente se quedó un pedazo que estaba aquí, es este que está aquí pegado, ¿sí? Y este otro que está suelto es el de toda esta esquina del radio. ¿Qué significa eso? Que tuvo una fractura que se fue por la fisis y atravesó hacia la metáfisis. ¿Cómo se llaman ese tipo de fracturas? Fracturas por deslizamiento epifisiario Salter-Harris, ¿sí? La clasificación de Salter-Harris, que es tan conocida por todos, pregunta clásica y frecuente de los exámenes de admisión, la clasificación de Salter-Harris, ¿cierto? Que ahorita no la vamos a tratar porque no es el objetivo de la charla, pero quiero que miren cómo se ve una Salter-Harris 2, que es a través de la fisis con un pedazo de metáfisis, que miren aquí donde está, ¿listo? Muy bien. Ese paciente, un paciente de 14 años, también estaba jugando fútbol y miren lo que le pasó. Ay, doctor, qué pena con usted, pero es que la máquina de rayos X está como mala y las radiografías no se ven bien. Y miren cómo se ve. Y la señorita tenía toda la razón, las radiografías no se ven bien. Pero pues eso es lo que nos toca trabajar. Seguimos corticales y nos encontramos que esta está doblada, pero está completa, ¿sí? Y cuando vamos al cúbito encontramos lo mismo, que a pesar de que está doblada, está completa. Entonces miren que se dobla, no se quiebra, y la otra cortical se despeluca. Lo que pasa con los palos de leña cuando están verdes, que esta cortical queda completica y esta queda despelucada. Este paciente tiene una fractura en leño verde de cúbito y radio diafisial. ¿Listo? Esta es la clásica fractura en leño verde. Una de las corticales queda íntegra y la otra se despeluca. El manejo es bastante especial, pero no lo vamos a tratar. Paciente de 8 años que tuvo una caída de un pasamanos, también muy frecuente, fijo cuando los niños salen a vacaciones. Entonces usted mira la radiografía P, usted viene y dice que corticales, chun, 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 chun. Esto es una fisis, miren el capitelo aquí, todavía no está todavía aquí osificado contra el húmero, sigue por aquí, por aquí, por aquí, y se encuentra que esta cortical
no está completa, que aquí hay un hueco. Usted dice, miremos la lateral. Y en la lateral se encuentra esto. Si usted viene por aquí, chun, 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 y esto también empieza a verse raro, pasa adelante y aquí claramente hay un foco de fractura. ¿Listo? ¿Se acuerdan que cuando uno veía la radiografía lateral se veía un relojito de arena? ¿Por qué? Porque se veía la fosa coronoidea aquí adelante y la fosa olecraniana aquí atrás y se veía un relojito de arena en la mitad. Miren el reloj de arena aquí, pero miren lo que está chueco, está torcido y tiene un pedacito aquí que no le corresponde muy bien. Este paciente tiene una fractura supracondílea porque los cóndilos están aquí abajo, el cóndilo, el capitelo, mírenlo aquí, está. Entonces la fractura está por encima del cóndilo, se llama una fractura supracondílea. La clasificación es la de Garland, que en este caso no la vamos a tratar, estudiensela los que quieran presentar examen de admisión porque también cae con frecuencia en las preguntas de los exámenes, la clasificación de Garland para las fracturas supracondíleas en los niños humerales. Y por último, otras patologías. ¿Por qué? Porque la radiografía no solamente me sirve para ver las fracturas, me sirve para ver muchas cosas. Es un paciente de 77 años, diabético, mal controlado, y consulta porque tiene una secreción purulenta en el hallux. Hallux, dícese el dedo gordo del pie, que le está oliendo muy feo. Entonces usted ve la radiografía y dice, pues aparte de que tiene un montón de cosas, miren esta arteria por aquí, bien calcificada. Entonces, primer criterio que uno dice, esto no va a ir bien. Segundo, miren la arteria pedia cómo está calcificada. ¿Sí ven? Tampoco le va a ir bien a este señor. ¿Listo? Entonces, bueno, listo, ya vimos todo ese montón de cosas, ahora vámonos para el hallux. ¿Ustedes creen que a este hallux le hace falta algo? Yo creería que sí. Si miramos la otra proyección, también le hace falta algo, ¿cierto? Y aparte de todo, tiene secreción purulenta y le está oliendo muy, muy feo el pie. Entonces, probablemente que tenga. Si yo veo que esto le falta y el paciente no se pegó, el paciente no tuvo fracturas, el paciente no tuvo traumas, probablemente, ¿qué le pasa? Que tiene una osteomielitis y esa osteomielitis se le está comiendo el penacho de la falange distal. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tiene el paciente, un pie diabético. Y por último, para llevar a casa, siempre tomar la proyección o proyecciones adecuadas y necesarias. Es preferible tomar una radiografía más que omitir un diagnóstico que es importante para el paciente. Se aprende a leer radiografías leyendo radiografías, igual que los electrocardiogramas. Siempre el curso de las corticales, siempre seguir el curso de las corticales, siempre, siempre. Ese es el truco clave para cuando uno está aprendiendo a leer las radiografías. Siempre buscar trazos interarticulares. Acuérdense que una fractura con un trazo interarticular, el pronóstico es muy diferente, mucho más malo. Siempre, y hay que correrle más a los pacientes. No mandarlo para la casa con orden de cita ambulatoria por ortopedia. Siempre evaluar la congruencia de las articulaciones. Siempre, yo no me puedo enfocar directamente en el foco de fractura. Tengo que ir a mirar las articulaciones cómo están. Siempre, pilas con eso. Siempre evaluar la articulación proximal y la distal al lugar de la fractura. Radiografías comparativas en niños. Cuando estamos apenas entrenándonos y apenas aprendiendo, las radiografías comparativas en los niños son fundamentales. El interrogatorio y la clínica es en el 80% del diagnóstico. El otro 20% lo hacen las radiografías o las imágenes en el caso de ortopedia. En ortopedia no se interviene en radiografía, sino que se interviene en pacientes. ¿Listo? Muchas gracias.